A todos los estudiantes del libro Durantia, vamos a estar contestando la pregunta: ¿tenía Jesús que morir en la cruz por nuestros pecados? Esto lo vamos a ver que está en el documento 186.5. Vamos a revisar toda la sección y saber qué nos dice. Ok, el documento 186.5 dice que es verdad que el maestro entregó su vida un día de la Pascua judía, pero que este acontecimiento coincidente no indica de ninguna manera que la muerte del Hijo del Hombre en la tierra tenga relación alguna con el sistema sacrificatorio judío. Luego dice que Jesús era judío, pero como Hijo del Hombre era un mortal de los reinos. De manera que lo que aconteció fue un asunto del curso natural de los acontecimientos en manos de los hombres. El segundo párrafo dice que fue el hombre y no Dios quien planeó y ejecutó la muerte de Jesús en la cruz. Y que es verdad que el Padre se negó a interferir en la marcha de los acontecimientos humanos. Y que al acogerse Jesús a esta voluntad era también permitir el curso natural de las decisiones humanas y no usar sus poderes para defenderse, es decir, no usar sus poderes divinos para defenderse y dejar que todo lo que los humanos quisieran hacer, lo hicieran. De alguna forma, él tenía que entregar su vida, terminar su vida física, porque ya su autootorgamiento había terminado y él lo pudo haber hecho con simplemente decir ya, me voy y desaparecer. Como lo hizo Melquisedec un día que desapareció sin decirle nada a nadie. Así que él dijo, tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Un mandamiento que recibió del Padre. Pero al conocer que la voluntad del Padre era no usar sus poderes divinos, tampoco él los quiso usar. Y dejó que todo sucediera a través del curso natural de los acontecimientos físicos de aquí de la tierra. Él pudo haberse despojado del cuerpo físico de mil maneras diferentes, lo dice esta sección también, y no tener que morir en una cruz con dos ladrones. Todo fue obra del hombre y no de Dios. La carrera autootorgadora de Jesús concluyó o se cumplió el día del bautismo, el día que se bautizó con Juan. Sí, cuando tuvo esa experiencia de fusión con el Espíritu y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Okay? A ese día ya él había cumplido su autootorgamiento, ya había hecho lo necesario para que concluyera su séptimo y último autootorgamiento en el universo que le daba la soberanía sobre su universo. Ese día, en calidad de hombre, fusionó con el espíritu residente. Alguien que fusiona con el espíritu residente no puede cargar con el pecado de nadie, mucho menos del mundo. Y todo lo que vivió después de eso, aún la muerte, fue un ministerio puramente personal de parte de él para bienestar y elevación de las criaturas mortales en este mundo y en otros mundos, porque su autootorgamiento no fue solamente para la tierra, sino que incluía todos los mundos de este universo. El párrafo 4 dice que la buena nueva de que el hombre mortal por la fe llega a ser consciente espiritualmente de que es hijo de Dios no depende de la muerte de Jesús. El evangelio debe ser iluminado por la vida de Jesús y no por la muerte y resurrección. El párrafo 5 dice que todo lo que Jesús dijo o hizo en la tierra embelleció grandemente las doctrinas de la filiación con Dios y de la humanidad de los hombres. Y que todo esto es inherente en los hechos universales del amor de Dios por sus criaturas y la misericordia innata de los hijos divinos. Y que estas relaciones divinamente hermosas entre el hombre y su hacedor en este mundo y en todos los mundos ha existido siempre desde la eternidad y no dependen de los autootorgamientos. Por tanto, la doctrina de la expiación es falsa. Un autootorgamiento no es necesario para expiar pecados. Nuestros pecados los limpiamos nosotros mismos recurriendo al Espíritu residente para hacer la voluntad divina y dejar de hacer nuestra voluntad egoísta.
El párrafo 6 dice que el Padre en el cielo amaba de igual manera al hombre mortal en la tierra antes de la vida y muerte de Jesús. Y de ninguna manera esto podía aumentar los atributos de Dios Padre eterno, infinito y universal. Como dice la verdad, que en Él no hay cambio, no hay variación de nada. Él es y es como es, y nada, ningún auto-otorgamiento, ni muerte, ni nada va a hacer cambiar la forma en que es Dios. Pero este hecho sí enriqueció y esclareció a todos los demás administradores y criaturas de este universo. En el Padre no hay variación. Él nos ama eternamente, y aunque no nos ame más por esta encarnación de Micael, todas las demás inteligencias celestiales sí lo hacen. ¿Por qué? Porque esto que Jesús hizo, pues Él no solo nos reveló a nosotros, a Dios, los hombres, no le reveló solamente Dios a los hombres, sino que también hizo una revelación del hombre a los dioses y a las inteligencias celestiales del universo de universos. Luego el párrafo 7 dice: Jesús no muere como sacrificio por el pecado. Jesús no expía la culpa moral innata de la raza humana. La humanidad no tiene tal culpa racial ante Dios. La culpa es puramente una cuestión de pecado personal y rebeldía deliberada y desaviendas contra la voluntad del Padre y la administración de sus hijos. Hay que dejar de culpar a terceros. El párrafo 8 dice: el pecado y la rebelión nada tiene que ver con el plan fundamental de autootorgamiento de los hijos de Dios paradisíacos. Aun cuando nos parezca que el plan de salvación es una característica provisional del plan autootorgador, la salvación de Dios para los hombres es igual de eficaz y perfectamente certera, aun si Jesús no hubiese sido puesto a muerte por manos crueles de mortales ignorantes. Es decir, lo que Él vino a hacer, lo hizo, aun cuando no hubiera muerto en una cruz. Si Jesús hubiera partido por abandono voluntario de su vida en la carne, el hecho del amor de Dios y de la misericordia del Hijo y el hecho de la filiación con Dios de ninguna manera habría sido afectado. Esto lo dice el párrafo 9. Solo una cosa se requiere: nuestra experiencia personal, que es nuestra fe nacida del Espíritu. Documento 193.0 dice: en una aparición de Jesús resucitado en el patio de la casa de Nicodemo, cuando se encontraban reunidos los apóstoles, las mujeres y los griegos, seguidores de Jesús, Jesús se le apareció y les dijo: el mensaje de mi evangelio que os he enseñado no debe cambiar por mi experiencia de resurrección. La filiación con Dios Padre por la fe sigue siendo la verdad salvadora del evangelio del reino. Lo que el mundo necesita más que nada es saber que los hombres son hijos de Dios y que por la fe pueden en verdad realizar y diariamente experimentar la verdad ennoblecedora. Y luego dijo: mi autootorgamiento debe ayudar a todos los hombres a conocer que ellos son hijos de Dios, pero también deben saber que ese conocimiento no es suficiente si personalmente no captan por la fe la verdad salvadora de que ellos son los hijos de espíritu viviente del Padre eterno. En general, el evangelio del reino, el que enseñó Jesús en vida, comprende el amor del Padre y el servicio de todos sus hijos en la tierra. Él, Jesús, por su propia voluntad, pasó por una muerte ignominiosa después de proveer la seguridad a sus apóstoles elegidos. Refrenó la violencia peligrosa de Pedro y dispuso que Juan estuviera con él hasta el fin de su existencia mortal. Reveló su verdadera naturaleza al mortífero Sanedrín y le recordó a Pilato que él es la fuente de la autoridad soberana como hijo de Dios. Le dijo: nada puedes hacer que no te sea dado de mi Padre. Cargó su cruz y terminó su autootorgamiento amante. Dice el documento 188.5.9 que la cruz no es el símbolo del sacrificio del Hijo de Dios inocente en sustitución de los pecadores culpables, ni tampoco para apaciguar la ira de un Dios ofendido, pero permanece para siempre en la tierra y en todo el vasto universo como símbolo sagrado de los buenos que se autootorgan para los malos, los pecadores.
y que el hacerlo así lo salva mediante esta gran devoción de amor. En la cruz demostró su gran amor por el hombre. Dijo, orando a Dios, perdónelos porque no saben lo que están haciendo. Su devoción fue contagiosa. Uno de sus discípulos, cuando fue apedreado hasta morir, creo que era Esteban, ¿no? Dijo, Dios, no cargues este pecado a su cuenta. Es decir, que ya ese fue uno de los discípulos más, bueno, fue la inspiración de Pablo para convertirse también. La cruz retrata la personalidad amante del Padre. No hubo nada en la cruz que el Padre solicitara. Dice el párrafo 188, 4.3, que el hombre mortal no fue nunca propiedad de los grandes embusteros, que Jesús no murió para rescatar al hombre de las garras de los gobernantes apóstatas y de los príncipes caídos. No murió para eso. Que el Padre Celestial nunca concibió una injusticia tan burda como la de condenar un alma mortal por las acciones de sus antepasados. Tampoco fue la muerte del Maestro en la cruz un sacrificio consistente en pagarle a Dios una deuda que la raza humana le debía. Y que cómo es posible pensar así después de haber recibido las enseñanzas del Maestro, ¿no? Jesús vivió y murió para todo un universo lleno de planetas habitados, no solamente para las razas del planeta Tierra. Su autootorgamiento iluminó el camino de la salvación y clarificó para siempre la certeza de la sobrevivencia mortal después de la muerte en la carne. Fue un salvador de nuestros temores y de nuestra ignorancia espiritual, pero no fue un redentor. Él hizo para siempre más claro y seguro el camino de la salvación. Este es el párrafo 7. Toda la idea del rescate y de la expiación es incompatible con el concepto de Dios tal como lo enseñó y lo ejemplificó Jesús de Nazaret en todo su tiempo en vida, enseñando a los apóstoles y a sus discípulos. El amor infinito de Dios no es secundario a nada en la naturaleza divina. Párrafo 8. Y el 9 dice, este concepto de expiación y salvación a base de sacrificios está arraigado y anclado en el egoísmo. Hay que percatarse de una vez y por todas, al cabo de 2000 años, que Jesús enseñó que el servicio al prójimo es el concepto más alto de la hermandad de los creyentes espirituales. Luego dice que la salvación debe darse por sentado por los que creen en la paternidad de Dios. El deseo egoísta de la salvación personal no debe ser la mayor preocupación de un creyente. Si ese deseo egoísta, yo soy salvo porque yo hice la oración de fe, no, tampoco ese deseo egoísta, no, sino más bien ese deseo y hermandad de que todos en amor crezcamos juntos. Y ya no tanto de que vengo a convertirte, no, cada cual tiene su relación con el Espíritu residente. ¿Ok? Sino tenemos que el impulso de ser altruista, de amor y servicio al prójimo, así como Jesús amó y sirvió a los hombres. El párrafo 13 dice, la verdadera salvación está basada en dos realidades que puede ser captada por la fe de la criatura e incorporada de esa manera a la experiencia humana. Número 1, el hecho de la paternidad de Dios, somos sus hijos. Y número 2, su verdad correlacionada, que es la hermandad de los hombres. Afiliarse a Dios Padre Universal es también afiliarse a la familia universal de Dios, porque todos somos uno. Hasta aquí esta pregunta, los espero en el próximo.